Estamos de vuelta en Mesa de Testigo. Vamos a hablar con José Goiti, ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, uno de los hombres de mayor confianza del gobernador Puyaro, justamente una de las áreas prioritarias del gobierno nacional, del gobierno provincial, perdón, en lo que fue el año pasado y también lo que va a ser este año. José, ¿cómo estamos? Muy bien, bien, muchas gracias. Acá estamos empezando un año que promete ser intenso. Exactamente. Antes de entrar a unas discusiones de estos días, esta semana que tiene que ver con la paritaria, ya preguntarte, uno muchas veces piensa, bueno, la cuestión educativa entra como una especie de stand-by, de pausa ante el verano y se retoma con las paritarias. Ahora hubo muchas obras, mucha actividad en el verano del gobierno, ¿no? Efectivamente. Nosotros, pero es la impronta del gobierno y educación no está exenta, no paramos en ningún momento. O sea, el Ministerio de Educación en enero no se tomó vacaciones, seguimos trabajando. Una de las políticas que llevamos adelante, que ya las implementamos el año pasado, pero este año la potenciamos y la reforzamos, son las escuelas de verano, que son una política pública pero muy interesante, que nosotros le dimos un contenido educativo muy fuerte, por eso la llamamos escuela de verano. Los chicos aprenden siempre aprenden, y si lo hacen en un contexto adecuado y trabajado, mucho mejor. Entonces, casi 40.000 chicos, más de 36.000 chicos y chicas de toda la provincia, a lo largo y a lo ancho, participaron de las escuelas de verano. Son más de 266 escuelas de verano, son casi 270 escuelas de verano y se desarrollaron durante todo el mes. Así que ahí tuvimos un trabajo muy intenso, pero también muy productivo, porque los chicos en contexto con agua, con juego, trabajaron cuestiones ambientales, cuestiones de alimentación saludable, talleres culturales. La verdad que fue una propuesta muy potente. Y también estuvimos trabajando y no nos detuvimos con el plan de infraestructura. Nosotros en los próximos meses vamos a inaugurar, tenemos en desarrollo 366 aulas en construcción, algunas digamos en distintos estadios. Muchas de ellas, la mayoría se van a inaugurar los próximos meses, con lo cual ahí también tuvimos un trabajo arduo porque hay que aprovechar enero para trabajarlo. Lo mismo estamos trabajando en escuelas que hemos hecho y construido durante este último año, que algunas no estaban ni habían arrancado, otras estaban en un 10, un 2, un 3% de avance y nosotros las culminamos. O sea que fue un enero de mucho trabajo y también de mucha planificación para lo que viene. O sea, la discusión que viene en estos días es la paritaria. ¿Cuál es la propuesta que va a llevar el gobierno a la mesa con los sindicatos? Bueno, la primera propuesta es la actitud de centrar nuestra discusión en los aprendizajes y en la necesidad de que el sistema funcione. Vos fíjate que yo te estoy hablando de cuestiones que hicimos durante enero. También nos reunimos con las representaciones gremiales y también estuvimos trabajando en propuestas que contemplen, por un lado, la necesidad del docente, la docente, de sostener su poder adquisitivo en un contexto nacional muy complejo, en un contexto en donde todos los trabajadores de la economía, todos los trabajadores han perdido mucho su empleo, muchos parte de su salario y otros han perdido poder adquisitivo. Por suerte nosotros, digamos, el año pasado defendimos bastante bien ese poder adquisitivo y queremos seguir haciéndolo. Nosotros el año pasado tomamos un compromiso, que dijimos, vamos a discutir todo el tiempo que sea necesario, vamos a actualizar los salarios todos los meses y eso fue lo que hicimos. Discutimos, a veces con acuerdos, otras veces sin poder llegar a acuerdos, pero nunca dejamos de actualizar los salarios. Bueno, nosotros con la misma impronta, con la misma vocación, vamos a empezar a trabajar ahora, pero teniendo en cuenta dos cuestiones. La primera cuestión, que todo lo que hacemos, la paritaria, la infraestructura, la organización, los programas educativos y pedagógicos, tienen sentido si los chicos están en la escuela y aprendiendo. Yo puedo cerrar una muy buena paritaria, pero después tengo discontinuidad pedagógica, no puedo lograr los aprendizajes que tengo que hacer, lograr, no puedo construir indicadores que me den cuenta en dónde estoy, y la verdad que no deja de ser importante, pero pierde sentido. Entonces nosotros no nos apartamos de eso, por eso vamos a discutir 3 o 4 puntos más en la paritaria. En la reunión previa con los gremios ya los pusimos sobre la mesa. El trabajo de evaluación y acreditación de los profesorados con garantías para los trabajadores y para la continuidad educativa. ¿Qué hacemos y cómo abordamos la hora de más que van a tener o la hora que se le incorpora con un complemento del cargo del docente de primaria? Bueno, ahí vamos a trabajar también y lo podemos discutir y charlar en paritaria. Vamos a monitorear y estamos trabajando porque es un proceso virtuoso de los concursos de ascenso para el nivel directivo. Ese es un proceso que es virtuoso porque no es ascender por ascender, sino que es ascender con un curso, es ascender poniendo antecedentes y teniendo una evaluación. Entonces ahí también hay un fuerte compromiso gremial y se va a discutir en paritaria.
En definitiva, vamos a discutir una serie de cuestiones en la cual está el salario, pero teniendo en claro cuál es el objetivo por el cual hacemos las cosas. ¿Y ves compromiso de los sindicatos con esta otra agenda, más allá de la salarial, de las condiciones de trabajo? Mire, yo creo que sí, creo que hemos tenido un año complejo en la relación, creo que todos aprendimos y básicamente yo parto de un presupuesto. La educación no está bien. Hay un consenso fuerte en que no tenemos resultados que tendríamos que tener en función de dos parámetros. El primero, lo que necesitamos para desarrollar el país y para el desarrollo personal individual de cada uno de nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros adolescentes. No le estamos dando todo lo que le deberíamos dar, pero también es cierto que no damos todo lo que podríamos dar con los recursos que tenemos. ¿Necesitamos más recursos? Sí. ¿Necesitamos más salario? Sí. Ahora, lo que nosotros producimos en aprendizaje, ¿tiene un correlato con todo lo que la sociedad pone en educación? Yo creo que tenemos mucho por mejorar y mucho por dar. Pero lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el problema de la educación? Santafesina, pero argentina. ¿Cuál es el problema? ¿La infraestructura? ¿Los salarios? ¿La tecnología? ¿O los aprendizajes? En definitiva, el problema final es que no estamos teniendo los aprendizajes que tenemos que tener. Es que tenemos chicos que terminan la primaria sin saber leer y escribir, y eso está. Y los que saben leer y escribir no lo saben con la suficiente solvencia y suficiencia como debería ser. Entonces, ese es el verdadero problema de la educación santafesina. Ahora bien, para eso se necesitan recursos y política. Bueno, si nosotros como sociedad consensuamos eso, después todo es más fácil ponerse de acuerdo, es más fácil saber dónde ponemos los recursos. ¿Dónde ponemos, digamos, el esfuerzo? Pero si tenemos en claro para qué lo ponemos. Si nosotros ponemos el esfuerzo solamente para cerrar una paritaria, para que las clases empiecen, y ese es nuestro único objetivo, vamos a seguir repitiendo un patrón de comportamiento que nos llevó en gran medida a este problema educativo que tenemos, que es un problema de aprendizaje. José, hablando sobre aprendizaje, ¿cuál es la evaluación del plan raíz, del plan de la alfabetización? ¿Cómo funcionó entre el año pasado y cuáles son los objetivos para este año? Bien. Tenemos una evaluación que es muy, pero muy positiva y otra evaluación que hemos hecho en términos de aprendizaje concreto que vamos a tener los datos y que probablemente no sea todo lo positivo que uno quisiera, pero lo importante es saberlo. ¿Cuál es la evaluación positiva del Plan Raíz? Su nivel de apropiación. El Plan Raíz es un plan de los docentes. El Plan Raíz es un plan que nos permitió abordar de manera universal a todos los primeros grados y a todos los chicos y chicas que concurren al primer grado de toda la provincia de Santa Fe, del norte al sur, del este al oeste, toda la provincia de Santa Fe, con un mismo texto. O sea, a veces perdemos de vista lo potente que es que un chico, no sé, en Cabín 9, tenga el mismo texto, el mismo soporte con un docente capacitado bajo las mismas condiciones y la misma rigurosidad que un chico del colegio inglés o del Normal 1. En el centro de la ciudad de Rosario. Eso tiene una potencia muy, pero muy grande, porque eso es lo que verdaderamente iguala. Entonces, ¿cuál es el primer éxito del Plan Raíz? Que se implementó en todas las escuelas de la provincia de Santa Fe. Y que todos los chicos tuvieron el mismo material. Y que estudian y trabajan con un mismo enfoque. Eso ya es, per se, un éxito. Ahora bien, el verdadero éxito lo vamos a tener cuando podamos medir si eso que hicimos tiene un impacto en los aprendizajes. A un chico, una chica, no le puede llevar más. En realidad, en un año puede aprender a leer y escribir. El ciclo se cierra en segundo grado. En segundo grado no hay ninguna razón por la cual no sepa leer y escribir. Por eso hicimos una evaluación en el segundo grado del año pasado. Bueno, ahí vamos a ver cuál es el punto de inicio para poder comparar con las políticas que estamos haciendo. Entonces, para contestar y ser un poquito más concreto con la pregunta, es positivo en su instancia de implementación, es un programa que ha incorporado el sistema, pero vamos a ir siguiéndolo para ver cómo eso impacta en la mejora, que es una mejora que podemos evaluar de manera concreta en poco tiempo. Yo no necesito 10 años, ni siquiera 5 años para saber si un proceso de alfabetización dio resultado o no. Con 1 o 2 años me alcanzan. Entonces, ¿cuál es el compromiso que tiene el gobernador de la provincia y que encabeza todo este proceso? Y hoy estuvimos reunidos haciendo un monitoreo y un seguimiento del Plan Raíz. ¿Cuál es el objetivo que nosotros nos planteamos para que nos puedan evaluar la sociedad? Que ningún chico termine, al finalizar nuestro mandato, el primer ciclo de la educación primaria sin estar perfectamente alfabetizado. Es algo perfectamente posible, hoy no pasa, pero lo podemos lograr y vamos a poder evaluar la política y nos van a poder evaluar a nosotros en función del compromiso que tomamos y cómo nosotros mismos generamos los mecanismos para validar ese compromiso y hacerlo efectivo. ¿Dónde dirías que está parada Santa Fe en el mapa nacional en términos de calidad educativa con respecto a otras provincias? Bueno, Argentina, en términos de calidad educativa, tiene un problema grave. ¿Cuál es el problema grave? Aún más allá de su propio potencial, va en decrecimiento, mientras que otros países como Brasil, Perú,
Chile, van mejorando su calidad educativa. Entonces Argentina partió de aquí, hay otros países que partieron de aquí y hoy estamos acá. No es tan grave o tan complicado dónde estamos, sino de dónde venimos. Una tendencia. Claro, el problema es de dónde venimos. Entonces, ¿cuál es el primer compromiso? Romper esa tendencia. Romper esa tendencia y empezar a transitar caminos de mejora. Para eso hay que evaluar y valorar. ¿Cómo está Santa Fe? Está en la media del país. ¿Está bien que esté en la media del país? No. No está bien, porque los recursos que tiene Santa Fe, la tradición que tiene como sistema educativo, el nivel de cobertura que tiene Santa Fe, no hay ningún chico que no tenga una escuela accesible a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. El nivel digamos, de los profesorados que tenemos, de nuestros docentes y demás, no se condice con el resultado que tenemos estando en la media de un país en donde nosotros deberíamos liderar los procesos educativos. Eso es lo que tiene Santa Fe como potencial. Nosotros, ¿qué queremos? Que Santa Fe lidere los procesos de mejora de la calidad educativa. Por eso este año tiene que ser un año en donde discutamos la calidad educativa, discutámosla con datos, discutámosla, digamos, por fuera de la política, por fuera del grito, por fuera de los eslogans. Porque hay mucho eslogan en la Argentina, en la política y en educación. Corrámonos de los eslogans y validemos lo que cada uno plantea y busquemos el camino de la mejora. ¿Están viendo experiencias de otras provincias, digo, que estén más arriba en el ranking que Santa Fe para tomar acá en la provincia? Bien, nosotros tenemos algunas experiencias y estamos validando algunas experiencias con una realidad muy parecida a la Argentina, que es la de Brasil. Muchas veces nos quisimos comparar con Finlandia o con otros, o con Corea, y la verdad que es difícil porque no hay realidades homologables. Brasil sí, Brasil empezó con un problema de alfabetismo muy severo y con condiciones. Miren, en Brasil la educación primaria es municipal. Los prefectos nombraban los directores y tuvo un problema muy grave, muy severo de alfabetismo y lo mejoró con políticas públicas lideradas por el Estado en condiciones de pobreza mucho mayor que las nuestras en algunos casos y mejoró mucho. Entonces ahí hay un punto de referencia. Después sí hay provincias como Mendoza, hay provincias. A ver, Cava, pero Cava no es un modelo a seguir porque Cava tiene condiciones muy particulares, pero si usted me pregunta, yo creo que Mendoza es una referencia que podemos seguir. José, ¿cómo evaluarías la política del gobierno nacional con respecto a educación? En general es un tema que estuvo muy debajo de la agenda, ¿no? Muy poco priorizado el año pasado. El gobierno muy enfocado en la agenda económica, en la baja de la inflación, pero educación prácticamente nos habló, ¿no? Y a ver, evidentemente la educación no forma parte de la priorización de la agenda del gobierno nacional. Hemos tenido muchos problemas de financiamiento, pero eso no solo en educación, ustedes lo siguen la realidad nacional, saben que hubo una discontinuidad muy grande de fondos nacionales, eso a nosotros en educación nos impactó fuerte. Acá hay que rescatar el compromiso de este gobierno, el compromiso del gobernador Maximiliano Puyaro, que todos aquellos recursos que había que poner para compensar pérdidas nacionales se pusieron, sobre todo en las cuestiones educativas y pedagógicas. Nosotros financiamos 100% el plan de alfabetización, ahora están viniendo algunos fondos nacionales, entonces en términos de jerarquización de la agenda, la verdad que fue pobre, en términos de recursos, no, la verdad que no fue muy bueno. Tenemos buena relación con el gobierno, con quienes llevan adelante la Secretaría de Educación, que haber sido degradada secretaría también fue un gesto, porque tienen programas como los de alfabetización que tienen muy buenas intenciones. A veces nos chocamos con la realidad y la agenda que prioriza el gobierno, que claramente, a diferencia de Santa Fe, la educación no es uno de los temas prioritarios. O sea, este año se van a votar constituyente, la reforma va a ser el gran tema político de la provincia. Bueno, se puede llegar a sesionar el año que viene, ¿no? Porque hay un año para que se establezca la fecha de la convención. Pero educación está entre los temas que va a discutir la convención, en la línea de la reforma. Como ministro de Educación, ¿qué temas te interesaría que se cristalicen en el texto de la nueva Constitución de Santa Fe? Bien, nosotros tenemos que, primero, esta cultura y este paradigma que estamos planteando para cuál tiene que ser el camino digamos, de consolidar la calidad educativa, tiene que tener un reflejo constitucional. Tiene que tener un reflejo que esté vinculado con la rendición de cuentas. Nosotros tenemos que establecer algunas cuestiones, por ejemplo, con un informe, se me ocurren algunas cuestiones para llevarlo a la cuestión práctica y que no quede tan en la retórica. Nosotros deberíamos tener algún mecanismo de rendición de cuentas con informes anuales que den cuenta del estado de situación en el campo educativo con pautas, para que no sea solamente me parece, sino que haya un dato. Eso puede ser un elemento y un capítulo para la propia Constitución. Cómo se gobierna el sistema educativo, cómo se gestiona el sistema educativo, tiene que ser un elemento que tenga un respaldo constitucional, y a su vez también necesitamos que la norma constitucional nos permita consolidar, no solamente en educación, sino en muchos otros aspectos, las políticas virtuosas. Las políticas virtuosas no pueden ser políticas
políticas de un gobierno. Aquellas que nosotros consensuamos que son políticas que ya trascienden a un gobierno tienen que tener un rango constitucional. Entonces la evaluación educativa, la rendición de cuenta en términos de resultados, tiene que tener rango constitucional. Porque no puede ser que, si estamos todos de acuerdo, excepto que no estemos de acuerdo con que esto sea, digamos, algo que esté por encima de los gobiernos. Entonces, si vos me preguntás, algunas cuestiones y acuerdos fundamentales que en educación en general surgen rápido y fácil, tienen que tener un soporte constitucional para que no sean solamente expresiones de deseo, de buenas intenciones, sino que tengan un andamiaje legal que lo sostenga. ¿Ves algún sector político que se pueda llegar a oponer a eso? Y yo creo que Santa Fe está muy atrás en las evaluaciones educativas, muy atrás. Y eso es porque ha habido un prejuicio ideológico muy fuerte. Y en la educación, la verdad que eso duele. Duele que uno diga, por ejemplo, no vamos a evaluar para no estigmatizar. Duele que digan que evaluar aprendizaje es neoliberal o es conservador. Duele que haya habido durante mucho tiempo resistencia interna en el sistema educativo a las pruebas a aprender, que hoy nadie discute. Nosotros tenemos que hacer memoria. No llegamos hasta acá porque sí. Llegamos hasta acá porque, y me incluyo, hemos hecho muchas cosas mal. Entonces se trata de cómo salimos haciendo las cosas bien y reconociendo los errores y reconociendo que hay cosas. Evaluar está bien. Evaluar está bien, evaluar los aprendizajes corresponde y hay que construir dispositivos que sostengan lo que digo en el discurso, tiene que estar sostenido. Y ha habido durante mucho tiempo una ideología de la, digamos, ¿cómo lo podría decir para no ser tan de la autoindulgencia? De esa autoindulgencia que en definitiva no protege, sino que condena. Nosotros no tenemos que ser autoindulgentes, tenemos que ser exigentes. ¿Por qué? Porque apañar situaciones que no están bien condenan a chicos y chicas a no tener los aprendizajes que necesitan y puede ser que la pasen bien en la escuela o que no se sientan, digamos, interpelados en la escuela con sus aprendizajes, pero esa interpelación que no le hacemos en la escuela se la hace la sociedad y se las cobra la sociedad. José, gracias por venir hoy a Mesa Testigo. No, muchas gracias a vos, muy interesante. Quédense, pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.